Y como hemos comentado al principio del programa, ya está por aquí Ramón Bernardo para hablarnos de esta enfermedad, la esclerosis múltiple, qué es, cómo afecta y tantos otros aspectos. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí con vosotros en el Radio Guadalajara, en Alcarria TV. Y efectivamente esta semana vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Hace unos pocos días hubo una carrera popular en Madrid por esta enfermedad en la que se intenta visibilizar a las víctimas de esta enfermedad. Es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad neurológica, ¿no? Y es una enfermedad que a veces se le ha llamado la enfermedad de las 1000 caras, porque ahora cuando hablemos de los síntomas te darás cuenta que se pueden manifestar prácticamente por cualquier síntoma neurológico, puede ser un síntoma de esclerosis múltiple. Ujú. Para que te hagas idea del peso de la esclerosis múltiple en España, decir que hay en España 55.000 personas afectadas de esclerosis múltiple, 55.000, y en que en todo el mundo hay 2.800.000 personas, ¿vale? Y además, otro de los grandes problemas de esta enfermedad neurológica es que afecta a personas jóvenes. Generalmente comienza a manifestarse entre los 20 y 40 años, personas que están en plena actividad y vida laboral, ¿no? Ujú. Ya vemos que es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Hay países que incluso una de cada 300 personas de ese país tiene esclerosis múltiple. Los países del norte de Europa son los que más casos tienen de esclerosis múltiple, ¿vale? El país con más esclerosis múltiple es Canadá, ¿vale? Es el que ha registrado mayor número de casos de esclerosis múltiple. Ujú. ¿Y qué es la esclerosis múltiple? Pues mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se manifiesta de muchas maneras y que se caracteriza porque la capa que recubre el sistema nervioso central, hablamos del encéfalo y de la médula espinal, que es la mielina, esa mielina que recubre el sistema nervioso se deteriora, se destruye y se forman placas en las que no aparece mielina. Por eso se llama esclerosis en placas, ¿vale? Ujú. Y es muy curioso porque el organismo tiene cierta capacidad de regenerar la mielina. Entonces, después de un brote de esclerosis múltiple, esas placas pueden intentar regenerarse. Lo que pasa es que después de cada brote no se consigue volver al estado inicial, ¿no? Y entonces siempre, diríamos, se va acumulando un deterioro progresivo. ¿Y por qué se producen estas placas de mielina? ¿Por qué se destruye la mielina? La mielina, para que te hagas idea, José Luis, es como un cable de conducción de la luz que está envuelto en una capita de plástico. Si tú esa capita de plástico te la cargas, te la llevas por delante, le haces agujeritos, ahí la conducción no es correcta, ¿no? Sería el ejemplo más sencillo. ¿Y por qué se destruye? Mira, porque el organismo fabrica anticuerpos contra la propia capa de mielina. Ujú. Ya hemos Ente- hablado otras veces de que hay enfermedades que se llaman autoinmunes. Y esta sería una enfermedad autoinmune. El organismo fabrica anticuerpos que equivocadamente, que de manera errónea, atacan a la capa de Ujú. mielina del organismo, ¿no? O sea, claro, estaba pensando qué lógica tiene eso, que el cuerpo humano Ninguna. ataque al cuerpo humano. O sea, no es... Nada, no tiene ninguna lógica, es un error del organismo, Ujú. ¿no? Es así como es y es una pena, pero Ujú. es un error del organismo, ¿no? Los síntomas que puede dar la esclerosis múltiple son variadísimos, ¿no? De hecho, ahora hablaremos del diagnóstico, pero fíjate, en épocas en las que la resonancia magnética, que es la prueba principal para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, pues no estaba accesible. Date cuenta, la resonancia magnética es una prueba que se ha generalizado su uso desde hace Ujú. 15, 20 años. O sea, Sí. yo que empecé a ejercer la medicina en el año 81, la resonancia ni existía ni se sabía de que podía existir, ¿no? Entonces el diagnóstico de la esclerosis múltiple era muy complicado porque nos basábamos en que el paciente había tenido varios brotes de cuadros neurológicos, a veces muy diferentes, y llegábamos a un diagnóstico, diríamos, de presunción, porque aquí ni los análisis de sangre,
ni el estudio del líquido cefalorraquídeo, ni otras pruebas que te puedas imaginar sirven para el diagnóstico. Sirve la resonancia magnética nuclear, que en esa resonancia, con contraste, se ven cómo aparecen esas placas de falta de mielina, ¿no? Esas placas de la esclerosis múltiple característica. ¿Y qué síntomas puede tener este paciente? Pues mira, te cito ejemplos además de pacientes míos que he conocido a lo largo de mi vida, ¿no? De mi vida laboral como médico. Pues, por ejemplo, un paciente viene un día contando que ha perdido la visión de un ojo. Ha perdido la visión de un ojo, no ve por ese ojo, se le hace un estudio oftalmológico, la retina está bien, no hay un desprendimiento de retina, no hay nada en el ojo, ¿no? Días más tarde, de manera espontánea, recobra la visión, ¿vale? Se le hace una resonancia magnética y se comprueba que tiene placas de esclerosis múltiple. Es una esclerosis múltiple cuya primera manifestación ha sido la pérdida de visión en un ojo. Te cuento otro caso. Acude un paciente a consulta que de pronto no puede mover la pierna derecha, no puede mover el miembro inferior derecho. Lo arrastra, como el que ha tenido una polio, igual lo arrastra totalmente. La exploración neurológica no denota nada especial. En estos casos muchas veces, fíjate José Luis, se llega a pensar que el individuo es un proceso histérico, que es un proceso psicológico, que no es orgánico, ¿no? Porque no concuerda muy bien lo que tiene con... Y efectivamente a este paciente con esa pérdida de fuerza muscular y de sensibilidad en el miembro inferior derecho, se le hace una resonancia y tiene esclerosis múltiple, ¿no? Por ejemplo, síntomas menos aparatosos incluso, como la falta de coordinación. Dice, llevo unos días que no puedo dar vueltas con la cuchara al café, no me llevo la comida a la boca. Voy a intentar beber un vaso de agua y se me va de sitio. Vestirme me cuesta muchísimo porque no acierto. Esa falta de coordinación motora puede ser también debida a una esclerosis múltiple, ¿vale? Claro, Luego, por ahora ejemplo, entiendo lo que decías, la enorme complejidad que tenía que suponer antes la existencia de la resonancia magnética nuclear para diagnosticar correctamente la esclerosis múltiple, porque claro, estás hablando de síntomas que por una parte tienen que ver con los sentidos, como el de la vista, a lo mejor también el del oído, por otra parte con el aspecto motriz, y claro, todos tienen como factor común que obedecen a órdenes que pasan por aquellas vías que ataca la esclerosis cuando desaparece esta mielina, creo que ha dicho que se llama, ¿no? la mielina, correcto. Pues lo has explicado muy bien, efectivamente, es así, José Luis. Entonces, fíjate tú, cuando no teníamos esta prueba diagnóstica en la que se ven las placas, la, eh, la, 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 la esclerosis múltiple, esclerosis en placas, era de diagnóstico muy complejo. Había que esperar años para que al paciente, después de haber tenido varios brotes, porque piensa que lo normal es que sea el cuadro habitual es que uno tenga un brote, lo que llamamos un proceso recurrente y que le aparezcan años o meses después otro brote, ¿no? Y que a lo mejor el primer brote que se le va incluso se catalogaba al enfermo de psiquiátrico, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, yo, por ejemplo, no sé por qué, siempre he estado muy sensibilizado con esta enfermedad y cuando alguien me viene a la consulta, por ejemplo, contando que tiene sensación de hormigueos en los pies, que tiene o en las manos, que a veces nota como sensación de choques eléctricos en el cuello. Fíjate que son síntomas que dices, qué poco específico es esto. Claro. Siempre no sé por qué se me salta la chispa de decir, puede ser una esclerosis múltiple. Y de ahí la importancia de hacer una resonancia, ¿no? Que nos lleva al diagnóstico, ¿vale? Entonces, mi consejo a los médicos, que supongo que nos escucharán muy poco, a los médicos jóvenes que me escuchan, ante síntomas neurológicos poco explicados, pensar siempre en una esclerosis múltiple. Sobre todo son pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años. Un paciente joven entre 20 y 40 años con síntomas neurológicos no muy específicos, hay que pensar en una esclerosis múltiple. Siempre hay que pensar en esclerosis múltiple. ¿Vale? Si no me equivoco, Entonces, sí, ¿sí?
Continúa, Dime, no, dime, José Luis. no, no, que digo que con independencia, este tipo de síntomas, ¿no? Pueden ir variando, quiero decir, que el señor que había perdido vista en un ojo, a lo mejor meses o años más tarde le puede pasar lo de la pierna Exacto, ajá, exacto, José Luis, perfectamente, lo has dicho muy bien. O sea, es además eso, o sea, que además que a uno lo que dices, lo que, que pierda la visión de un ojo no quiere decir que los restos de los brotes vayan a ser así. El ajá, resto de los brotes pueden ser de otras cosas totalmente diferentes. Yo me acuerdo que en los años 80 me vino una paciente en el pueblo, de vacaciones, estaba de vacaciones en el pueblo, y vino, dice, es que tengo unos días que arrastro la voz, que es que me cuesta hablar y a veces me cuesta pensar lo que digo. ¿Ya? Y digo, ¿y te ha pasado alguna vez aún? No, nunca me ha pasado nada parecido, aunque hace años tuve un problema en el que tenía como falta de fuerza en las extremidades superiores, en las manos, perdí la fuerza. O sea, tuvo un cuadro neurológico hace años y ahora tiene otro cuadro neurológico totalmente diferente. Eso invita a pensar que es una ujú, esclerosis múltiple, ujú, ¿vale? Eso invita mucho a pensar que es una esclerosis múltiple. ujú, ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Pues mira, la evolución en general de la esclerosis múltiple es hacia la progresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una enfermedad progresiva y recurrente, o sea, van apareciendo brotes y generalmente a veces quedan secuelas, entre brote y brote quedan secuelas, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una enfermedad gradual, ¿vale? Las causas, pues no las sabemos, ¿vale? No conocemos las causas, por qué se desencadena ese fenómeno inmunitario que provoca la producción de autoanticuerpos. No lo sabemos, seguramente alguna infección. Se ha hablado del virus de Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr es el que causa la mononucleosis infecciosa, es una enfermedad muy frecuente. Y un día hablamos, no hemos hablado nunca de la mononucleosis infecciosa, José Luis, no recuerdo, pues porque ya más de 2 años hay tantos temas que hemos ya hablado, pero hemos vamos, hablado de muchas cosas, ¿verdad? aunque se haya Llevamos más de hablado, 100, siempre conviene refrescarlo, pero llevamos bueno. más de 100 programas, lo miraremos, lo miraremos. Pues bueno, a veces se ha hablado de que ese virus puede desencadenar esa reacción inmunitaria y provocar esos anticuerpos. Y luego hay unos factores de riesgo. Factores de riesgo son cuestiones que no son causales, pero que se ha visto que tienen cierta relación. Ya hemos dicho la edad, aparecer en personas jóvenes, el sexo. La esclerosis múltiple es mucho más frecuente, 2 a 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿vale? En mujeres que en hombres. Los antecedentes familiares, a veces hay antecedentes familiares, o sea, es un factor a tener en cuenta, ¿no? Las infecciones, ya hemos visto lo de Epstein-Barr, la raza, siempre se ha dicho que es más frecuente en personas de raza blanca del norte de los continentes, europeo o americano. El clima parece ser que se da en países con clima continental, con Ujú, climas fríos. El déficit de vitamina D podría ser también un factor, la baja exposición solar, esto encajaría con Canadá, sí. con el norte de Europa, ¿verdad? Y la falta de vitamina D, de ahí la importancia de tomar suplementos de vitamina D, ya de esto sí que hemos hablado. La obesidad, efectivamente, hay una cierta relación entre exceso de peso, esclerosis múltiple y mujeres, especialmente mujeres. Y el tabaco. Las personas fumadoras tienen más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. El tabaco ya sabéis que no es bueno para nada y para esto tampoco, ¿verdad? Ujú, ¿Cómo se diagnostica? Pues ya lo hemos dicho. Hay que hacer una resonancia. La resonancia es la prueba principal que nos da el diagnóstico, ¿vale? Luego se ujú, pueden hacer pruebas complementarias como potenciales evocados, la punción lumbar para descartar otras enfermedades. Si hace punción lumbar, la punción lumbar no nos da el diagnóstico de esclerosis múltiple, pero sí nos descartaría una meningitis o una toxicidad por plomo, otras enfermedades ujú. diferentes. Y respecto al tratamiento, no sé qué tal vamos de tiempo, José Luis, Sí, ¿qué tal vamos? estaba a punto de preguntar el tratamiento precisamente por eso, porque ya tenemos 3 minutillos, pero sí, Vamos, ¿dónde? voy a ser rápido. Mira, actualmente hay que decirle a los pacientes que tienen enfermedad, esta enfermedad, la esclerosis múltiple, decir, no te preocupes, hay tratamiento, no vamos a curar la enfermedad, pero sí vamos a controlarla y vamos a evitar que tengas secuelas y complicaciones.
Esto hay que dejárselo claro al paciente. Los tratamientos actuales, que son muchos, son eficaces y impiden que el paciente progrese. Un paciente actual con esclerosis múltiple correctamente tratada, con una evolución aceptable, podemos decir que no va a tener complicaciones neurológicas importantes a lo largo de su vida, ¿vale? Hay que distinguir entre los tratamientos del ataque, de la crisis, del brote, en el que se emplean sobre todo los corticoides, que siguen siendo eficaces por vía intravenosa para los ataques, y luego tratamientos que intentan controlar el avance de la enfermedad, ¿vale? Y el medicamento que más se ha empleado, más estudios hay, es el beta-interferón. El beta-interferón, que es un fármaco que se inyecta, que tiene como efecto adverso que puede dar fiebre, malestar general después de la infección, de la inyección, y que se trata con paracetamol, estos efectos adversos, ha demostrado ser muy eficaz, ¿vale? Los nuevos interferones que cada vez se van mejorando tienen cada vez menos efectos adversos. Y luego hay un grupo muy grande de fármacos como los anticuerpos monoclonales, los inmunomoduladores, no voy a citar nombres, hay un montón de fármacos nuevos que complican mucho la farmacología para los especialistas de esta enfermedad, pero que dan muchas esperanzas a los pacientes. Un montón, hablamos casi de una docena de fármacos que se pueden emplear en el tratamiento de la esclerosis múltiple para evitar la progresión, el desarrollo de la enfermedad, ¿vale, José Luis? O sea que ese mensaje nuevo, ese mensaje de esperanza a los pacientes con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que no se cura, pero sí tiene tratamiento, que obligará al paciente a hacer seguimientos continuos, pero con tratamientos puede, desde luego, llevar una vida normal, ¿no? Claro. Por supuesto, hablar también de que la terapia ocupacional si hace falta, la rehabilitación, toda la fisioterapia después de un brote o durante un brote, importantísimo, los fármacos relajantes musculares cuando hagan falta, o los medicamentos para reducir la fatiga, o medicamentos para mejorar la deambulación, que los hay, y otros medicamentos para tratar la depresión, el insomnio, el dolor que pudieran aparecer, lógicamente, ¿vale? Todo lo que se pueda siempre para intentar hacer más llevadera la vida del paciente con esclerosis múltiple. Bueno, pues ya hemos visto, es tremendo, ¿no? Este tipo de enfermedades que dices, no sabes por qué aparecen, no tiene un remedio efectivo. Sí hemos visto que hay muchísimas formas, pues, de que, como acabas de comentar, de que el paciente pueda desarrollar su vida con plena normalidad, retardar el progreso de la enfermedad, supongo que también con esos tratamientos, ¿no? Correcto, Pero correcto. todo esto, claro, no podemos hablar de prevención precisamente por estas razones, porque si no sabemos de dónde sale, pero entiendo que el llevar unos hábitos Hombre, saludables. claro, la prevención nos llevaría a muchas cosas que hemos hablado otras veces, ¿no? Sí. No fumar, por ejemplo, no, evitar la obesidad, evitar el déficit de vitamina D, tomar el sol moderadamente. Por cierto, estamos en plena ola de calor, José Luis. Sí. Los consejos de siempre: no hacer actividad física en horas puntas de mucho sol, evitar la exposición prolongada al sol, beber muchos líquidos, sobre todo los ancianos que no tenemos sed. Los ancianos se nos baja el reflejo de la sed, tenemos que beber agua aún sin tener sed, protegernos la cabeza siempre, las cremas de protección solar, ropa clara, la piscina muy recomendable, estar en casa con aire acondicionado muy recomendable también. Y ojo, esos ancianos de mi edad que se van al huerto al ardor de la tarde después de comer a labrar el huerto, eso es, por favor, no locuras. Estamos en épocas de calor, además tenemos esa nube de aire sahariano que hace que la atmósfera sea más insana y por supuesto evitar, sobre todo evitar el trabajo, el esfuerzo físico, el ejercicio en horas puntas, por favor, ¿vale? Pues mira, hoy ha venido la sección con un doble, con todo lo que hemos hablado tan interesante sobre la enfermedad que nos ha presentado hoy Ramón, la esclerosis múltiple, y después, muy procedentes, muy procedente también este tipo de recomendaciones que nos has hecho aquí en plena ola de calor. Ramón, muchísimas gracias por todo ello y mañana hablamos de cine, ¿vale?
Mañana hablamos de cine. Muchos besos, muchas gracias.